¿Qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a estar revisando es ya los aspectos de resistencia. En el anterior apartado revisamos lo que era un circuito, vimos características, entre otras circunstancias. Ahora puntualmente vamos a estudiar qué es una resistencia, cómo se conectan y cómo funcionan. Lo primero que tenemos aquí son ejemplos de tipos de resistencia. Tenemos unas cafecitas que, pues principalmente estas de aquí son las que se utilizan cuando estamos estudiando, pues, electrónica o estamos haciendo alguna prueba de física, porque son baratas. Usualmente las podemos conseguir en paquetitos que son 5 por un peso o algunas veces ya no las venden por cientos, son muy, muy baratas. Pueden notar que tienen diferentes colores. El último de ellos significa cuál es la tolerancia que tiene, o mejor dicho, cuánto puede fallar. Cuando nosotros trabajamos ya en papel, pues decimos, esas resistencias de 100 ohms, pero en la vida real, pues tienen una cierta tolerancia. Puede ser pequeño, puede ser muy grande, de eso va a depender su costo. Por eso, principalmente, esas son las que se utilizan cuando estamos haciendo pruebas, porque son muy económicas y nos permite cometer errores o visualizar qué pasa si hacemos algo, qué pasa si hacemos lo otro. Después tenemos las azules, que pues los colores también dependen de la potencia que vayan a poder manejar. Ustedes ya saben qué es la potencia, qué tan rápido puede hacer el trabajo, y estas tienen más barritas porque su tolerancia es un poquito más ajustada, son de alta precisión. Se utilizaban mucho en las televisiones viejitas, en todos los elementos que ustedes conocen, electrodomésticos, se suelen utilizar cuando tienen circuitos eléctricos, nada más que ya los viejitos. Actualmente ya se utilizan más de este tipo. Sigue siendo una resistencia, a esta resistencia se llama SMD porque es de montaje superficial. ¿Qué significa que sea de montaje superficial? Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver una computadora por dentro, una televisión, un estéreo, se van a dar cuenta que las que traen el mayor control y las que se ven más robustas tienen de este tipo, que parecen como si fueran unas pequeñas cucarachitas y no sobresalen casi nada de la placa, por eso se llama que es de montaje superficial. Estas de aquí parecen tamborcitos y hacen que se abolte la placa, por eso ya no se utilizan tanto, aunque para elementos un poquito más robustos todavía se siguen aplicando las otras porque pues son más económicas. Del otro lado tenemos estas blancas, que sigue teniendo la misma función, pero son mucho más grandes. Estas de aquí no han de sobrepasar pues los 2 centímetros extendidas, mientras que estas de aquí han de estar midiendo 5 centímetros y estas se le llaman resistencias de potencia. Eso nos va a significar que podemos aplicarle un mayor voltaje, una mayor corriente y no les va a suceder nada. Muchas ocasiones lo que nos preguntamos con como cuando somos estudiantes, ¿qué pasa si las conectamos mal? Bueno, no pasa absolutamente nada con las resistencias, pero sí tienen un cierto límite de voltaje y de corriente. Si nosotros llegamos a sobrepasar ese límite, sobre todo las que son forma como de frijolito, la café y la azul, bueno, ellas se queman, pero tienen la particularidad de que se queman como si fueran las pequeñas mechitas de sus cohetes. Así como cuando ustedes prenden la mechita y solo se muestra por segundos, pasa lo mismo con las resistencias. Al ser de carbono, pues se queman tan rápido que apenas si lo podemos llegar, nada más se escucha el puf. En cambio, estas de aquí pues causan un poquito más de conflicto porque parece como si se hubieran carbonizado y es más difícil de quitarlas a la hora de quemarse. Estas de acá sí ya son un poquito más peligrosas porque como ya manejan voltajes altos, ya manejan corrientes altas, cuando se llegan a quemar pues sí pueden generar un poquito de humo, pueden generar un poquito de flama. Tampoco es para alarmarse, pero sí ya son más notorias. Estas de aquí, pues, ya son resistencias que se utilizan para fines prácticos. Cuando no teníamos, pues, boiler o todavía en los pueblos que se utilizan, pues, principalmente se aplican para convertirlos en calor. Las resistencias me generan un cierto calor. Evidentemente, las pequeñas, como las que tenemos en el lado izquierdo, la central, pues, el calor es muy, muy poquito porque no manejamos, medidas tan grandes, pero la blanca y la que tenemos aquí sí ya generan una cierta temperatura que hay que tener en cuenta. A veces si la tocamos, la blanca, que la blanca si la tocamos, pues nos puede llegar a quemar. La otra no la podemos tocar, la que tenemos aquí en el centro y que voy a poner en amarillo,
No lo podemos hacer. ¿Cómo se coloca o para qué me funciona? Como les comento, cuando no tenemos o estamos en un lugar donde es difícil colocar gas o un boiler, etcétera, se suelen utilizar este tipo de resistencias donde van enrolladas como en un pequeño tamborcito de madera y se coloca en el agua. Cuando nosotros pasamos la corriente sobre ellas, van convirtiéndose en calor y eso va haciendo que la temperatura del agua vaya incrementando. ¿Cuál es el inconveniente y por qué les digo que no la pueden tocar? Sabemos que el agua es muy buen conductor de energía eléctrica. Entonces, si se nos olvida desconectarle, metemos la mano, pues nos vamos a estar electrocutando. No nos va a matar, pero sí nos va a dejar pues un poquito escépticos de querer meter la mano otra vez, aunque ya sepamos que la estamos desconectando. Entonces, se utiliza para eso. ¿Cuáles son los inconvenientes con estos elementos? Cuando nosotros lo aplicamos para generar calor, sobre todo la que está en amarillo, la energía pues se desperdicia, se consume mucha energía. Por eso todo aquel proceso donde nosotros hagamos una conversión de energía va a haber una pérdida y cuando estemos hablando de calor vamos a estar consumiendo mucha energía. Por eso también cuidan mucho los elementos para que este calor no lo afecte. Ustedes lo pueden notar en sus laptops, que si ustedes trabajan en programas pesados o ya tienen un cierto proceso de pestañas abiertas, su computadora se empieza a calentar. No es que sea malo porque tiene elementos que disipan el calor. Por otra parte, eh, hay otros elementos como las televisiones que lo sacan por la parte de atrás para no dañar la parte del panel. Todo eso es para evitar problemas de calentamiento. No, no significa que los vaya a dañar a corto plazo, pero si no lo controlamos, sí lo puede afectar. Entonces, las resistencias son unos elementos que debemos de tener siempre para ir controlando el voltaje, controlando la corriente de los demás, pero hay que tener en cuenta qué tipo vamos a utilizar, para qué aplicación. No podemos colocar una que parece rollito que está en la parte en medio amarillo, no se lo puedo colocar a una televisión porque pues es algo que no va a necesitar, es algo de más. Cambio, las otras son una opción ideal porque no generan un calor que afecte a los elementos. En sí, si ustedes la tocan y no está mal calculada, ¿ok? Se siente fría y no nos va a pasar nada, ¿ok? Mientras toquemos la parte que está en azul o que está en color café, no nos pasa nada. Ya si nosotros tocamos las patitas, pues puede suceder otra cosa. Usualmente estas pues están conectadas a 5 volts, entonces no nos va a pasar nada, no nos va a electrocutar, no vamos a sentir absolutamente nada. ¿Ok? De igual manera esta, pues la parte que es negro nos va a permitir tocarlo, no va a suceder nada. De igual suelen ser conectadas a 5 9 volts, ¿ok? De corriente continua como las pilas, entonces tampoco nos pasa nada. Estas ya sí hay que tener un poquito de cuidado porque también las podemos encontrar en los reguladores de voltaje, en aspectos donde ya la potencia es interesante, donde ya va conectado a 120 volts. Entonces aquí sí nos puede dar toques. Y bueno, por último, ya se los mencioné, no hay que tocar la conectadora porque como está al aire libre, inmediatamente nos va a tocar la electricidad. Entonces, vamos a tener esas características. Si se dan cuenta, la mayoría tiene números escritos en la parte de arriba o colores. Eso significa cuánto vale o cuánto equivale en número. ¿Okay? Ustedes saben que las resistencias se miden por ohms. Entonces, los colores van simbolizando un número. Los rojos significan 2, los cafés 1, el último dígito significa la tolerancia. De eso a nosotros no nos interesa tanto porque nosotros lo vamos a estudiar bueno, vamos a estudiar de manera ideal, no vamos a estar calculándolo o no vamos a estar identificando los elementos. Si tuviéramos que verlo físicamente, ya simplemente en su navegador coloquen eh, código de colores de resistencias e inmediatamente va a salir cuánto equivale cada uno de ellos. O más sencillo, si ustedes disponen de un dispositivo Android o un dispositivo de Apple, inmediatamente solo bajen alguna aplicación para identificar el valor de las resistencias y ahí aparecen. Muchos hasta tienen una interfaz donde les pregunta cuántas rayitas tiene su resistencia. ¿Cuántas? Pues aquí podemos ver que esta tiene uno, 2, 3, 4, ¿vale? Mientras esta tiene uno, 2, 3, 4, 5. Y
ya les dibuja una resistencia y pueden ir cambiándole los colores e inmediatamente les va a dar el resultado. De igual manera, este de aquí pues tiene un tipo de simbología que representa cuántos ohms maneja, y este de aquí pues de igual, pero sobre todo esta nos va a interesar la potencia. En esta nos dice que son de 20 watts. Por otro lado, estos de aquí ya son un poquito más difíciles de controlar porque no traen simbología, pero los paquetes sí nos identifican cuánta corriente o cuánto voltaje podemos utilizar. También, si se dan cuenta, cada una tiene dos patitas y este de aquí tiene tres, ¿vale? ¿Por qué? Porque le está dividiendo la resistencia. Podemos utilizar la de los extremos y tendríamos pues un cierto valor, o podemos utilizar la de en medio y alguna combinación con la otra, y ya estaríamos teniendo diferente valor. Principalmente se utiliza cuando queremos regular la temperatura. Si utilizamos la más grande, pues la temperatura va a incrementar o puede disminuir. Eso va a depender de cómo esté conectado en nuestro circuito y podemos ir regulándolo. Aquí tendríamos dos niveles. Podríamos decir que es una temperatura media y una temperatura pues alta para poder bañarnos. Eso va a ser las características físicas de una resistencia o de lo que nosotros conocemos como una resistencia. Porque también hay que recordar que en el anterior video dijimos que el cuerpo humano también tiene esa función pues de emplearlo como una resistencia muy, muy pequeña, pero pues sigue teniendo. Que si la sobrepasamos, pues nos podemos llegar a electrocutar y pues puede tener consecuencias fatales. Entonces, todo aquel elemento que esté conectado a la corriente, pues me va a generar una resistencia, ¿ok? A veces la simbolizamos como lo vamos a ver a continuación, pero pues sabemos que la televisión es un sistema más complejo que tiene otros elementos, igual que la computadora, el ser humano, entre otros, ¿ok? Cada uno de los elementos que ustedes han visto o que ven conectados tienen resistencia. El cable que nos trae la energía eléctrica desde la generación, bueno, desde la planta central de donde genera la energía hasta nuestra casa, genera una resistencia y a eso se le va a llamar pérdida, ¿vale? Entonces, no existe un elemento ideal que diga, ah, pues sí me llega a 120 voltios. No, los mismos cables que tenemos conectados en nuestra casa va a mermar ese voltaje, va a mermar todo lo que estamos viendo. Y también si no somos conscientes de que está calculado para conectar solo ciertos elementos, podemos llegar a quemarlos, que tal vez ya lo han visto en las noticias que dicen se quemó la instalación eléctrica, pero cuando se dan cuenta cuál es el problema es porque la persona conectó una extensión a solo un contacto y ese contacto le conectaba todo, horno de microondas, lavadora, plancha, etcétera, ¿vale? Los circuitos de nuestra casa deben de estar pues teniendo una cierta medición. Sé muy bien que a veces eso no se lleva a cabo, pero idealmente algunos de sus casas sí tienen esa medición que si la sobrepasamos, pues a veces tenemos unas pastillas dentro de nuestra casa negras que se botan si esa corriente se sobrepasa para que no se queme. Algunas otras pues la tienen afuera que se bota la palanca y evita que tengamos algún inconveniente posterior. Pero hay casos donde estas pastillas, como no se les da mantenimiento o a veces nos da miedo meter la mano cuando es electricidad, pues las dejamos y se ensucian o dejan de funcionar y ya están pegadas. Entonces, podemos dañarlo por esos aspectos. Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta eso, porque todos los elementos que conectemos, se los vuelvo a reiterar, generan una cierta resistencia y esa resistencia suele generar calor y los cables pues también se van a calentar de nuestra casa. ¿Vale? Vamos a tener tres tipos de conexiones para los circuitos en resistencias o los circuitos que están formados por resistencias. De ello, vamos a necesitar las fórmulas que vemos a continuación. En la parte de arriba me dice qué tipo de conexión tenemos. Aquí está simbolizando serie, paralelo, y tenemos un tercero, que es el mixto. ¿Por qué no escribimos aquí mixto? Bueno, porque va a utilizar todas las fórmulas que tenemos aquí. ¿Ok? Todo lo que está aquí se refiere a las conexiones en serie, todo lo que está acá se refiere a las conexiones en paralelo. ¿Ok? Les recomiendo que lo tengan presente y que lo copien en alguna hoja aparte porque les va a funcionar mucho cuando estemos ya haciendo operaciones. Aquí vamos a tener la resistencia equivalente. ¿Qué es una resistencia equivalente? Bueno, si se dieron cuenta, eh,
podemos tener diferentes tipos de resistencias, como vimos en la anterior imagen. También, si nosotros tenemos conectado una televisión, un estéreo, etcétera, pues tenemos diferentes valores de resistencias. Bueno, cuando estamos hablando de resistencias equivalentes, como su nombre indica, es ¿qué pasaría si yo quito todo eso y solo conecto una resistencia que valga lo mismo que las que yo tenía conectadas? Eso es a lo que se refiere una resistencia equivalente, que simbolice en una todo lo que yo tengo conectado. Y para ello, en la resistencia en serie, solo tengo que sumar el valor de las resistencias. ¿Ok? Esto significa que si yo tengo más de 3, sigo sumando. ¿Ok? ¿Hasta cuál? Hasta que yo llegue al número total que tengo. ¿Ok? Esos 3 puntitos siempre me significan eso, que voy a seguir haciendo lo mismo. Es decir, si yo tengo 4 resistencias, voy a tener R1, R2, R3, R4. Si yo tengo 10, voy a tener R1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 10. ¿Ok? Eso significa que no importa los elementos que yo tenga, voy a tener que seguir sumándolos. Por otra parte, tenemos una resistencia en paralelo. Hay otra fórmula para este tipo de circuitos, pero esta es la más sencilla porque ya viene todo despejado. Entonces, para ello yo tengo que poner el inverso, ¿ok? Aquí tenemos el inverso de la sumatoria de las fracciones de 1 sobre la resistencia que yo estoy calculando, ¿ok? De igual manera será todas las que yo tengo. Es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3 más las que yo tengo, ¿ok? Esto es para el paralelo, que es lo más complicado que tenemos para poder calcular. Por otra parte, la corriente en serie, pues van a ser iguales, ¿ok? Aquí yo no tengo que hacer absolutamente nada. Lo único que tengo que es identificar qué tipo de circuito tengo, porque en serie las corrientes van a ser iguales en cada uno de los elementos, mientras que en paralelo, pues va a ser la sumatoria de las corrientes, ¿ok? Tengo que sumar todas las corrientes que circulen por mis elementos y por otro lado, el voltaje va a suceder lo contrario en la serie. Aquí tengo que sumarlos y aquí van a ser iguales, ¿ok? Si nos damos cuenta, el serie y el paralelo serían como sus complementos, ¿ok? Aquí son iguales y aquí se suman, ¿vale? Está teniendo una inversión. Por ello es importante que tengamos esa tabla y también vamos a necesitar la ley de Ohm. La ley de Ohm es el aspecto más importante que vamos a tener en circuitos. Es lo que nos vamos a tener que memorizar porque teniendo ya eso, tenemos todo el ejercicio. Si no tenemos o no conocemos la ley de Ohm, no vamos a poder resolver los ejercicios o la mayoría de ellos cuando la complejidad incremente. Vamos a ver entonces cómo son los tipos de conexiones. Aquí tenemos un circuito en serie. ¿Cómo vamos a identificar que un circuito está en serie? Bueno, yo les voy a hacer la siguiente recomendación. Lo, lo que tenemos aquí es un voltaje, ¿ok? Es una fuente de voltaje. Se simboliza con pues este diagrama, o mejor dicho, este símbolo, y también lo podemos encontrar de esta manera, ¿ok? Yo el software que estoy utilizando lo está dibujando de esa manera, pero también lo pueden encontrar de esta, con nada más 2 patitas. La patita pequeña significa que es negativo y la patita grande significa que es positivo. Es como si tuviéramos conectado pues la pila del celular o las pilas cuadradas, las de los controles remoto. Eso es lo que simboliza ese pequeño pues pictograma. Por otra parte, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar un punto donde está la fuente de voltaje y otro aquí, y a partir de eso, esto de aquí deja de servirnos, ¿ok? No nos va a servir al momento porque solo quiero ver cómo están conectadas las resistencias. Para los cálculos sí lo voy a utilizar, pero para identificar qué tipo de circuito es, no, ¿ok? Entonces, esto de aquí, después de los puntos, no me sirve para nada, para analizar las resistencias, ¿ok? Ustedes pueden decir, bueno, profe, pero es que se ve muy sencillo para poder identificar cuál es el serie. Esto es muy, muy importante al momento porque, eh, pues, cuando lo vean en mixto se van a dar cuenta que, pues, es un poquito más complicado y cuando lo hace el profesor o cuando lo hace otra persona, parece muy sencillo, pero cuando ya nos toca hacerlo nosotros, nos empezamos a preguntar, oye, ¿cómo es que está conectada esta resistencia? ¿Está en serie? ¿Está en paralelo? ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo claro desde lo básico. ¿Ok? Yo voy a dibujar unos puntitos, lo voy a hacer de otro color para que se vea claro, sobre las patitas de mi resistencia, que eran los cablecitos que teníamos en las imágenes. ¿Ok? Y de aquí
lo voy a colocar en cada una de ellas. Ya los tengo conectados, entonces yo lo que voy a hacer es voy a intentar conectar una resistencia con la otra, o mejor dicho, una patita con la otra. Entonces, que ustedes con un lápiz pueden hacer lo siguiente. Esta patita se puede conectar con la primera de aquí, ¿estamos de acuerdo? Porque sigue esa trayectoria. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿esta de aquí se puede conectar con la otra patita de aquí? Entonces, si yo quiero conectar esta con esta de aquí, ¿vale? Pues para ello voy a seguir la línea del circuito, la línea roja que yo estoy dibujando. Y vamos a ver. ¡Pum! Aparece el puntito que yo puse y lo de al lado ya no me sirve. Entonces yo ya no puedo conectarlo. ¿Qué significa eso? Si nosotros nos podemos conectar una vez, significa que estamos en serie, ¿vale? Voy a hacer lo mismo con esta patita, ¿ok? Yo voy a intentar conectarla con la resistencia 3 para ver qué tipo de conexión es, ¿ok? Aquí ya se conecta y yo voy a intentar conectar ahora esta patita con la otra. Si se dan cuenta, pues no lo puedo conectar porque no hay otra manera de cómo llegar hasta acá. ¿Ok? Si me voy para acá, llego a la resistencia 1. Y si lo intento para acá, pues no puedo porque aquí está la resistencia. Entonces, ¿cuántas veces se está conectando? Una. ¿Qué tipo de conexión tengo? Pues tengo una conexión en serie porque nada más se pueden conectar una vez. ¿Ok? Este de aquí, pues por más que yo lo intente conectar con otro elemento, voy a llegar a este punto y no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, si los elementos se tocan solo una vez, significa que el circuito está en serie, ¿vale? Ya que tenemos claro qué tipo de circuito es, ahora nos toca ver cómo funcionan. Bueno, aquí tenemos la resistencia en serie, entonces yo tendría que calcular la resistencia equivalente. Como está en serie y ustedes ya tienen escrito sus ecuaciones, sabemos que la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3. En esta situación solo van a ser tres resistencias porque nada más tengo tres elementos. Sabemos que la corriente total va a ser igual a la corriente en cada una de las resistencias. ¿Ok? ¿Por qué es ello? Bueno, porque la corriente va a hacer esto de aquí. Va a circular por todo el trayecto. Esta es la resistencia, la corriente total, perdón, y pues va a circular aquí, que va a ser la corriente 1. Los nombres que le vamos a colocar a la corriente son los que tienen la resistencia. Aquí en la resistencia 2, pues tengo la corriente 2, y en la resistencia 3 voy a tener I3, que es la corriente 3. Por otra parte, el voltaje total va a ser igual a V1 más V2 más V3. ¿Por qué es esto? Bueno, porque como la corriente es la misma, pues voy a tener que aplicar la ley de Ohm para calcular el voltaje. Y ese voltaje, su sumatoria tiene que darme los 12 volts. ¿Ok? De manera ideal tiene que darme 2. Sabemos que cuando hacemos el cálculo, pues a veces vamos perdiendo decimales y llegamos a 11.99, pero lo ajustamos para que sea 12 volts, chicos. Entonces, siempre la sumatoria de los voltajes nos tiene que dar el de la fuente. ¿Para qué aplicamos este tipo de circuitos? Bueno, como su nombre lo indica, lo usamos para las series navideñas. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de circuitos? Que si yo quito un elemento, por ejemplo, si se funde esta resistencia de aquí, pues mi circuito va a quedar abierto. Eso significa que voy a dejar aquí unos puntitos y aquí no va a haber nada. Y como no va a haber nada, la corriente va a decir, oye, espérate, aquí yo no puedo pasar. Entonces, esto de aquí también se elimina. Y eso significa que mi circuito va a dejar de funcionar. No va a poder hacer absolutamente nada. Eso lo vemos con los apagadores. Cuando yo pulso un apagador, mi foco se apaga porque está conectado en serie pues, con el foco. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando nuestra serie navideña pues le falla un foco, se quema, pues deja de funcionar una parte porque está conectado en serie. También, ¿cuál es la desventaja y por qué no se utiliza en las casas? No se utiliza ya que como la corriente es igual, pero el voltaje no, ¿ok? Aquí lo notamos, el voltaje es la sumatoria, un foco se puede ver más iluminado que otro, ¿ok? Si uno tiene una resistencia diferente a la otra, se va a ver con menos iluminación porque se va a repartir el voltaje. Entonces, por eso no se utiliza en la conexión de focos, porque se va a ver la diferencia muy notoriamente. ¿Ok? Podemos tener uno que se ve muy bien iluminado y el otro apenas y se ve que está prendido. ¿Ok? ¿Para qué sí se utiliza? Bueno, como les comenté, los focos y sus apagadores están conectados en serie para que cuando ustedes lo pulsen, suceda lo que yo les acabo de dibujar, ¿ok? El circuito se abra y pues podamos apagar o prender el foco si nosotros lo cerramos o
lo abrimos, ¿vale, chicos? Para eso nos va a servir el circuito en serie. Lo vamos a ver en un ejemplo para que quede más claro todos los apartados que acabamos de ver. Ahora lo que tenemos aquí es un circuito en paralelo, que pues aquí ya suena un poquito más intimidante el diagrama, y la resistencia equivalente va a ser el inverso, ¿ok?, de 1 sobre los elementos que yo tenga. Aquí va a ser el inverso de R1, el inverso de R2 y el inverso de R3, porque de igual manera tengo 3 elementos. ¿Cómo voy a identificar que un circuito está en paralelo? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro caso, ¿ok? Voy a abrir el circuito de donde está la fuente. Esto de aquí ya no me va a interesar, ¿vale? Solo me voy a abordar en lo que está aquí. ¿Cómo lo analizo? Usualmente, ¿ok?, o de manera pues general, les recomiendo lo siguiente: empiecen de la derecha para la izquierda para ver cómo están conectados. Hay veces que si funciona de manera aleatoria poder ver cuál apartado, pero eso lo van haciendo con la experiencia, ¿ok? Ustedes empiecen al momento solo de derecha a izquierda para poder analizar un circuito y resulte un poquito más sencillo el análisis. Yo voy a dibujarle unos pequeños bordes a cada una de mis resistencias y voy a intentar conectarlos, ¿ok?, como lo hicimos en el anterior caso. ¿Ok? Voy a dibujarlo con morado para que se vea. Yo este borde voy a intentar llevarlo a uno de los bordes de la resistencia 2 y va a suceder lo mismo. ¿Ok? ¿Cuántas conexiones puedo tener entre resistencias? Aquí tengo uno y aquí tengo dos. Entonces, si recordamos, en el circuito en serie solo podemos conectarlo una vez. En circuitos en paralelo lo puedo tocar dos veces. ¿Ok? Ahora voy a intentar lo mismo. Voy a cambiar el color para que veamos la diferencia. Voy a conectar la resistencia 2 con la resistencia 1. Puedo conectarlo aquí y también puedo conectarlo acá. Siempre las líneas que yo dibuje tienen que ir sobre las líneas rojas o sobre los cables del circuito para que pues tenga validez, ¿ok? Yo no puedo decir, pues esto lo voy a conectar hasta por acá, porque pues como lo estoy haciendo en lápiz, pues puedo hacerlo, ¿ok? No tiene que ser sobre el circuito. Entonces, aquí ya también tengo una y dos conexiones. Entonces, un circuito en paralelo o un elemento en paralelo con otro tiene que tener a fuerzas dos conexiones, jóvenes, ¿ok? Esa va a ser la característica del circuito en paralelo. Voy a eliminarlo para que podamos seguir analizándolo. Comparamos este circuito con el de serie. Sabemos que aquí el voltaje va a ser igual para cada uno de los elementos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué va a suceder esto? Bueno, si le colocamos de igual manera un punto a cada uno de los elementos, ¿ok?, aquí ¿qué va a pasar? Todos estos puntos están conectados entre sí, ¿vale? Aquí, y estos de acá están conectados entre sí. Entonces, el voltaje que yo tenga aquí, que son 12 volts, lo va a tener cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque tiene esta particularidad. Todos están conectados directamente a la fuente de voltaje, ¿vale? Por eso el voltaje es el mismo, porque los polos o la polaridad de cada una de mis fuentes está conectada a cada uno de los elementos. Ustedes lo pueden ver si tuvieran una pila cuadrada, ¿ok? Este estaría conectado aquí y este estaría conectado aquí. Y estaría alimentando a todo mi circuito. Por otra parte, la corriente va a ser la sumatoria de cada uno. Esto sucede porque la corriente se va a tener que dividir, ¿ok? La corriente que circula por aquí, que es la corriente total, siempre la que esté en la fuente va a ser la corriente total, se tiene que dividir en cada uno de los elementos. Se va a dividir aquí, se va a dividir aquí, y, perdón, aquí tiene que ser 2 y se tiene que dividir aquí. Entonces, la sumatoria de todas esas corrientes me tiene que dar la corriente total, porque aquí va a salir la corriente 1, tiene que salir del elemento, de igual manera tiene que salir del elemento, y de igual manera la corriente 3 tiene que salir del elemento. Va a seguir la trayectoria, aquí se va a encontrar con I2, aquí se va a encontrar con I1, y saliendo de aquí nos vamos a encontrar con que pues ya se juntaron todas y va a ser la corriente total. Por eso son estas características en el circuito en paralelo que tenemos en las fórmulas, ¿ok, jóvenes? Y de igual manera vamos a necesitar la ley de Ohm para poder trabajar con alguno de estos apartados. Por último, tenemos el circuito en mixto. En este ya no nos queda tan claro si están en serie o en paralelo. Aquí hay que hacer un análisis que de igual manera vamos a quitar la fuente al inicio y vamos a evaluar cómo están comportándose de derecha a izquierda, ¿ok? Aquí pues vamos a dibujarle bornes y solo lo voy a mencionar para el primero, ¿ok? Aquí tengo un borde, aquí tengo el otro, ¿vale? Yo intento conectar uno con el otro y pues sí se puede. Entonces tengo uno, dos, tengo
una conexión en paralelo. ¿Ok? Aquí tengo que hacer algo más para poder trabajar. No puedo trabajar con él así como está. Tengo que hacer otro proceso. Esto de aquí ya es más laborioso y tenemos que aplicar todas las fórmulas que tenemos en la tabla. ¿Vale, jóvenes? Esa es una de las características y son los circuitos que más encontramos en nuestra casa. Porque, recuerden, los apagadores están conectados en serie con los focos, pero los focos están conectados en paralelo. Entonces se vuelve un circuito mixto. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios? Pues lo vamos a ver en ejemplos y vamos a resolver cada uno de los ejercicios que vimos en estos tres apartados. Entonces tenemos lo que está aquí. El ejemplo va a ser claro, ¿ok? Calcular la resistencia equivalente, el voltaje y corriente total e individual de cada componente de los siguientes circuitos, ¿ok? Y vamos a dibujar y vamos a resolver los tres vistos anteriormente. ¿Qué significa la resistencia equivalente? Pues vamos a colocar una resistencia que valga lo mismo que estas tres, ¿ok? El voltaje, pues ustedes ya lo conocen, la corriente también, la corriente total, pues va a ser la que circule por acá, y la individual es la que circule por cada uno de los elementos, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo, jóvenes. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de circuito es. Ustedes ya inmediatamente con la vista pueden decirme cuál es porque lo acabamos de analizar. Entonces, como es un circuito en serie, voy a colocar la fórmula. La resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3. Entonces ya tenemos esa fórmula. Las fórmulas las voy a poner de un color y el procedimiento lo voy a colocar de otro para que se vea más claro. Entonces, la resistencia total, tengo que sustituir los valores. R1 vale 1 y aquí tenemos una K. Esa K significa kilo, kilo ohms. Como sabemos, los kilos significan que son 1000, ¿ok? 1000 ohms. Entonces, aquí tengo 1000 ohms. La resistencia 2 me está diciendo que son 350 ohms. Y por último, la resistencia 3 me está diciendo que son 100 ohms. Entonces, mi resistencia total es la sumatoria de todos los datos que acabo de colocar, sería 1450 ohms. ¿Ok? Esta es mi resistencia total, mi resistencia equivalente. ¿Qué voy a hacer con esto? A esto le voy a dibujar algo llamado circuito equivalente. ¿Ok? Circuito equivalente es como si yo dibujara lo que tengo arriba, pero con los elementos básicos, que fue lo que vimos en el anterior apartado. Una carga, el cable y la fuente. Entonces, la fuente va a quedar intacta. La fuente la voy a dibujar de manera más sencilla y está el cable y la resistencia. Esta resistencia va a ser la resistencia equivalente. Esa vale 1450 ohms. O también lo puedo poner como 1.45 kilo ohms. Y la fuente es de 12 volts. Este circuito que tenemos aquí, llamado circuito equivalente, que lo dibujé en muy pequeño y espero que sí sea visible, va a funcionar idéntico que el que tenemos aquí. Por eso se llaman circuitos equivalentes. ¿Ok? Va a funcionar idéntico. ¿Para qué me va a servir este circuito equivalente? Porque aquí puedo calcular la corriente total. ¿Ok? Y lo puedo hacer de una manera muy, muy sencilla. Tengo que aplicar la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Ok? Lo voy a hacer sobre este porque es mucho más sencillo de trabajar, porque aquí la resistencia equivalente me va a dar la corriente total del circuito. Entonces, lo voy a dividir entre 1450 ohms. ¿Cuánto me va a dar eso? 12 entre 1450 nos va a dar 8 punto, lo voy a redondear a 2, 28 por 10 a la menos 3 amperes. Ese menos 3 yo lo puedo simbolizar como 8.28 miliamperes, ¿vale? Con eso ya tendría la corriente total. El voltaje total ya lo tenemos, el voltaje es el de la fuente, ese nunca va a cambiar, son 12 volts, por lo cual ya no lo tengo que calcular. Lo que tengo que calcular ahora es la corriente por cada elemento, pero vamos a escribir la fórmula que tenemos para el circuito de serie. Y me dice que la corriente total va a ser igual a I1, que va a ser igual a I2, que va a ser igual a I3, es decir, todas las corrientes que circulan por mi resistencia serían estas, I1, I2 e I3, todas son igual a la corriente total, y eso va a ser igual a 8.28 miliamperes, ¿vale? Ya tendría entonces pues casi todo calculado. Lo que me hace falta es el voltaje. El inconveniente con el voltaje
es que su fórmula me indica lo siguiente, me indica que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y si yo reviso aquí el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 son incógnitas. Yo no puedo utilizar esa fórmula. Pero la que sí puedo utilizar es la ley de Ohm. Y la ley de Ohm me va a decir lo siguiente. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ok? Esta de aquí es la ley de Ohm. Y esa yo la puedo ajustar para cada una de mis resistencias. ¿Vale? Entonces la voy a dibujar con otro color. Sería mi voltaje 1 es igual a la corriente 1 por mi resistencia 1. El voltaje 2 es igual a la corriente 2 por mi resistencia 2. Y el voltaje 3 es igual a la corriente 3 por la resistencia 3. Entonces, ya tengo las fórmulas necesarias. Todo eso parte ¿de cuál? De la ley de Ohm. ¿Ok? Solo estoy aplicando la ley de Ohm, que como les comenté, va a ser lo más importante para nuestro cálculo. Ya solo nos haría falta sustituirlo. ¿Sabemos cuánto vale la corriente individual? Pues sí, aquí las tenemos. Sabemos que vale 8.28. Son los resultados que estamos obteniendo. Entonces, vamos a escribirlo. Mi corriente para cada una de ellas vale 8.28 por 10 a la menos 3 amperes. Cada uno de ellos va a equivaler lo mismo porque estamos en un circuito en serie. Por 10 a la menos 3 amperes. 8.28 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Ok? Entonces, ya solo nos faltaría escribir cuánto vale cada una de mis resistencias. Las resistencias, pues, son las que tenemos simbolizadas en mi diagrama. Mi R1 vale 1 kilo ohm. Eso significa que son 1000 ohms. La resistencia 2 vale 350 ohms. Y por último, la resistencia 3 vale 100 ohms. Los datos son los que tenemos aquí en el diagrama. Ya que tenemos eso, ahora lo único que nos hace falta es hacer las operaciones. 8.28 por 10 a la menos 3 por 1000 nos va a dar un resultado de 8.28. ¿Cuáles van a ser sus unidades? Pues van a ser volts. Ahora, 8.28 por 10 a la menos 3 por 350 nos va a dar un valor de 2.89. Aquí voy a dejar este para que tengamos menos redondeo. Volts. Y por último, 8.28 por 10 a la menos 3 por 100. ¿Okay? Aquí vamos a obtener de valor 0.228 volts. ¿Cómo comprobamos este resultado? ¿Okay? Recordemos la fórmula que tenemos aquí. ¿Okay? Es otra fórmula de los circuitos en serie. Significa que el voltaje total tiene que ser igual a la sumatoria de todos los voltajes. Entonces, sumemos cada uno de los resultados que acabamos de obtener. Sería 8.28 más 2.898 más 0.828 y vamos a estar obteniendo 12.006 volts. Como les comento, los valores pues pueden diferenciarse por los decimales que estemos utilizando, pero de igual manera el voltaje total que estamos obteniendo son 12 volts. Entonces, estaría bien mi resultado. ¿Cuáles son los resultados que estamos manejando? La resistencia total son 1450, que es de mi circuito equivalente. La corriente total y la misma para cada uno de mis elementos va a ser 8.28 miliamperes. Y los voltajes individuales son los que acabamos de calcular. Con eso ya estaríamos obteniendo todo lo que me pide el ejercicio. Ya estaría calculando cada uno de los elementos que requiero obtener. ¿Vale? Se ve laborioso, pero lo único que estamos aplicando es la ley de Ohm y las particularidades de la tabla que teníamos. ¿Vale? Aquí se los simbolizo que son la ley de Ohm y pues solo estoy aplicando esta y esta ecuación para los circuitos en serie. En sí, esas ecuaciones que les voy a poner en cuadrado son las que siempre vamos a utilizar cuando tenemos un circuito en serie, ¿vale? Siempre. La que tenemos por cuenta, que le voy a poner un puntito, esa solo me va a servir para comprobar que mi ejercicio esté bien hecho, ¿ok? Pero las de ley de Ohm y las otras dos que las simbolicé, bueno, que las dibujé en un cuadrito, son las que siempre deben de aplicar ustedes para poder resolver el ejercicio. ¿Ok? Ahora vamos hacia el otro tipo de conexión.
De igual manera, tengo que calcular todo lo anterior, pero ahora para un circuito en paralelo. Aquí vamos a ver que son las mismas resistencias, es la misma fuente, solo va a cambiar la conexión. Y para ello voy a tener que aplicar la fórmula de resistencia equivalente. ¿Ok? La resistencia total va a ser igual a el inverso de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Ok? Para ello voy a tener que sustituir los valores. La resistencia total va a ser igual a 1 entre 1 sobre 1000 ohms, que es la resistencia de 1 kilo, más 1 sobre 350 ohms, más 1 sobre 100 ohms. ¿Ok? Con eso ya estaríamos colocando todos los valores de las resistencias. Entonces, mi resistencia total, tengo que hacer las fracciones y el inverso. ¿Ok? Yo lo voy a hacer completo para que sea más sencillo el visualizarlo en la pantalla, pero ustedes lo pueden hacer paso por paso para que comprueben si es correcto. ¿Ok? Estaríamos obteniendo un valor de 72.165 ohms. Si lo comparamos con el anterior, nos estamos dando cuenta que es un valor muy pequeño, porque el otro ya estamos hablando de los kilos, estamos hablando kilo ohms. Entonces, esta es una particularidad con la parte de las resistencias. ¿Ok? En circuitos en serie, la resistencia se va a hacer más grande, mientras que en resistencias en paralelo tiene que ser más pequeña que la más pequeña de mis resistencias. ¿Ok? Puede poner ser más rebuscado, pero lo que significa es cuál de las que tengo en mi circuito es la que tiene menos ohms. Que aquí tengo 1 kilo, 350 sería esta de aquí. Y el resultado tiene que ser menor a la más chiquita de mis resistencias, que en este caso serían 100, y aquí estoy obteniendo 72.165. Entonces, nuestro resultado es correcto. Vamos a ponerlo o vamos a remarcarlo para saber que ese es nuestro resultado. Y de igual manera, tengo que dibujar un circuito equivalente. El circuito equivalente siempre va a ser el mismo, ¿ok? Solo van a cambiar sus valores, ¿ok? Tengo la fuente y tengo la resistencia. Aquí mi resistencia equivalente vale 72.165 ohms. Mi fuente son de 12 volts. ¿Ok? Como ya tengo eso, puedo calcular la corriente total. ¿Ok? La corriente total es la que está aquí. Y mi corriente total voy a calcularla con la ley de Ohm. La corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia equivalente o la resistencia T. ¿Ok? Lo podemos simbolizar con cualquiera de los dos. El voltaje total son 12 volts y mi resistencia equivalente son 72.165 ohms. Entonces, 12 entre 72.165 nos da un valor de 0.166. ¿Ok? Ampere, o también lo puedo poner como 166.28 miliamperes. ¿Por qué se simboliza en miliamper? Porque me permite tener más decimales. ¿Okay? Aquí lo estaría acotando a 3 y aquí en miliamper lo estaría acotando todavía con otros 2. ¿Vale? Entonces pueden manejarlo con el que ustedes gusten, pero casi siempre se maneja con miliamper. Con eso ya estaría teniendo la corriente total. La corriente total sería la que tenemos aquí. Pero también tengo que saber cuánto vale la corriente en 1, cuánto vale la corriente en 2, cuánto vale la corriente en 3. ¿Vale? No lo puedo obtener de la fórmula que tenemos porque pues no me va a servir, porque todas son incógnitas. Lo que sí me va a servir es la fórmula del voltaje. El voltaje total va a ser igual al voltaje 1, que va a ser igual al voltaje 2, que va a ser igual al voltaje 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya vimos que estas de aquí están conectadas todas y estas de aquí están conectadas todas a la fuente. Entonces, ¿cuánto es mi voltaje total? El voltaje total es el de la fuente, serían 12 volts. ¿Ok? Entonces, ¿qué fórmulas vamos a utilizar para poder resolver este tipo de ejercicios? Vamos a utilizar esta aquí, que es la resistencia equivalente. Voy a utilizar esta de la ley de Ohm. Voy a utilizar esta de aquí, siempre que tenga unas resistencias conectadas en paralelo, un circuito en paralelo, son las fórmulas que voy a necesitar para resolver los circuitos, ¿ok? Y voy a necesitar una más, que también sale de la ley de Ohm. De la ley de Ohm voy a necesitar la de el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ok?
Con esas 4 fórmulas siempre voy a poder resolver cualquier tipo de circuito en paralelo. Vamos a ver cómo ajustar esa última fórmula, ¿ok? Esa fórmula se las escribí así, pero se las voy a colocar ya de manera directa para que no tengan que sufrir, para que esté totalmente despejada, ¿ok? Porque la que les acabo de escribir es de la manera general que solemos usar la ley de Ohm, nada más que para nosotros nos va a interesar directamente la corriente, va a ser la corriente 1. Voy a eliminar, me parece 2, es igual a B1 entre R1, ¿ok? Esa va a ser una ecuación. Después va a ser I2 es igual a B2 entre R2, y por último va a ser I3. Va a ser I3 es igual a B3 entre R3. ¿Ok? Ya con eso tendría para calcular todas las corrientes. ¿Cuánto va a valer el voltaje en cada una de ellas? Pues va a valer 12 volts. ¿Ok? Porque es el que tenemos aquí. Son 12 volts, 12 volts. ¿Ok? Voy a poner la división, 12 volts. Lo único que tengo que escribir en la parte de abajo es cuánto equivale cada una de mis resistencias. Esta vale 1000 ohms. La parte de abajo vale 350 ohms. Por último son 100 ohms. ¿Ok? Recuerden, los valores son los que están aquí. Son los que están en mi diagrama. Ya solo tengo que hacer esas divisiones. ¿Ok? Me va a quedar 12 entre 1000. Voy a estar obteniendo un valor de 12 miliamperes. ¿Ok? 12 entre 350 estaría obteniendo un valor de 34.28 miliamperes. ¿Ok? Ustedes en su calculadora van a estar obteniendo decimales, van a estar obteniendo esto de aquí, por ejemplo, 0.3428. ¿Cómo vamos a hacer para escribirlo en miliamper? Voy a recorrer el punto. Tengo que recorrerlo 3 lugares porque el miliamper significa que es por 10 a la menos 3. Entonces tengo que recorrerlo 3 lugares. 1, 2, 3. Aquí voy a escribir el punto y ahora lo voy a escribir así. 34.28 por 10 a la menos 3, que es lo que estoy colocando aquí, pero ya lo estoy colocando como miliamper. ¿Vale, jóvenes? Así es como están convirtiendo los resultados que están en su calculadora. Y por último son 12 entre 100. Y eso nos da un resultado de 120 miliamperes. ¿Ok? Con eso ya estaríamos obteniendo todos los resultados. ¿Cómo vamos a comprobar ahora en nuestro ejercicio que sea correcto? Vamos a aplicar la última fórmula de los circuitos en paralelo, que es la corriente total es igual a I1 más I2 más I3. Esto solo es para comprobar. ¿Ok? Las otras 4 fórmulas que les coloqué o los remarqué en amarillo son las que vamos a utilizar, pero estas son para comprobar. Y aquí se lo voy a colocar el resultado, ¿ok? Voy a sumar y voy a ver cuánto nos va a dar. Son 12 miliamperes más 34.28 miliamperes más 120 miliamperes y vamos a estar obteniendo un valor de 166.28 miliamperes. Esa va a ser mi corriente total. ¿Con qué la compruebo? Con el valor que obtuve al inicio. Y ya estamos aseverando que nuestro ejercicio es correcto. Entonces, las fórmulas en amarillo son las que me van a servir para poder realizar el ejercicio cuando estamos en paralelo. Y la última va a ser para poder comprobar que sí esté bien mi resultado. ¿Ok? Siempre que nosotros utilicemos las fórmulas señaladas, tanto en serie o en paralelo, vamos a poder resolverlas y también son las que nos van a servir para circuitos mixtos que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Ahora tenemos el circuito mixto. El inconveniente es que no podemos aplicar fórmulas directamente. Tenemos que primero comprobar qué tipo de conexión tenemos. Para ello vamos a colocar los bordes que les había comentado y vamos a ver cuántas veces se pueden conectar, siempre empezando de derecha para izquierda. Entonces, aquí se puede conectar una vez y aquí se puede conectar otra vez. Entonces, como se pueden conectar 2 veces, estamos teniendo una conexión en paralelo. Entonces, tenemos que aplicar la resistencia equivalente. Aquí lo voy a poner con una E para que sea más sencillo. La resistencia equivalente 1, que sería 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Ahorita solo estamos trabajando con las resistencias que estamos analizando su tipo de conexión, ¿ok? Podemos simbolizar de esta manera. Entonces, mi resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1 sobre 1. ¿Cuánto vale la resistencia 3? Vale 100 ohms.
más cuánto vale la resistencia 4. Esa vale 500 ohms. ¿Cuánto estaríamos obteniendo? Como les comenté en el anterior apartado, la resistencia que debemos de obtener debe de ser más pequeña que la menor que tenemos en nuestro circuito que estamos analizando, ¿ok? Hay que quedar claro, lo que está entre líneas punteadas rojas y la más pequeña que tenemos son 100. Entonces, para ello estaríamos obteniendo un resultado de 83.3333, de 83.33 ohms, ¿vale? Sigue siendo más pequeña que 100 ohms. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, tengo que dibujar un circuito equivalente, ¿ok? Ahora sí, ese circuito equivalente va a cambiar, ¿ok? Ese circuito equivalente va a ser hasta donde dejamos de analizar, que sería desde los bordes, ¿ok? Voy a eliminar el que acabo de dibujar para hacerlo de una manera más bonita. ¿Ok? Entonces solo estamos copiando lo que tenemos en la parte de arriba hasta donde dejamos de analizar. Aquí donde dejamos de analizar vamos a poner nuestra resistencia equivalente 1, que es lo que acabo de obtener. Entonces, para ello voy a colocar también los valores para que sea más sencillo el poder resolver el ejercicio. Ya tengo los valores y por último mi resistencia equivalente, lo que acabo de obtener, 83.33 ohms. Vamos a hacer el proceso idéntico anterior. Voy a colocar puntos sobre mis resistencias y voy a intentar conectarlas. Aquí se está conectando una vez. ¿Ok? Recordemos, tenemos que hacer de derecha a izquierda. Ahora si yo intento conectar este punto de aquí, con el punto de la resistencia 2, nos vamos a dar cuenta que está la resistencia 1. Yo no puedo conectarlo. Entonces, ¿qué tipo de conexión tengo en, en esta conexión? Bueno, como solo se conecta una vez, tengo una resistencia en serie. Entonces voy a calcular la resistencia equivalente 2. ¿Ok? Lo que estoy encerrando en un círculo van a ser mis resistencias equivalentes. Aquí sería la 2 y como está en serie sería R2 más la resistencia equivalente 1. ¿Cuánto vale R2? Vale 350 ohms. Más, ¿cuánto vale la resistencia equivalente 1? Vale 83.33 ohms. ¿Ok? Ya solo tengo que hacer la sumatoria. La resistencia equivalente 2 equivale a, como está en serie, la resistencia equivalente tiene que ser más grande que cualquiera de mis resistencias o la resistencia más grande que tenga. Aquí va a ser 433.33 ohms. De igual manera, tengo que hacer mi diagrama equivalente. ¿Ok? Ya tengo entonces hasta dónde estoy dejando de trabajar, porque estos bordes es donde va mi resistencia equivalente 2. Y aquí tengo mi resistencia equivalente 1 que vale 1 kilo ohm, mi resistencia equivalente 2 vale 433.33 ohms. ¿Ok? Ya estaríamos obteniendo casi todo. Ahora tengo que volver a analizar cómo están conectadas esas resistencias. Coloco puntos sobre mis resistencias y veo que está conectada aquí, está conectada aquí. Entonces, por último, esto que estoy analizando aquí, como ya nada más me quedan dos, va a ser mi resistencia total. Y como están en paralelo, tengo que escribir la fórmula de paralelo. Sería 1 sobre mi resistencia 1 más 1 sobre mi resistencia equivalente 2. Y tengo que hacer la sustitución de los valores. Sería 1 sobre 1000 ohms más 1 sobre 433.33 ohms. Lo único que ya nos queda por hacer es obtener ese valor, obteniendo como resultado 302.32 ohms, que seguiría siendo más pequeña que mi resistencia con menor ohms, ¿okay? Que sería 433. Y de igual manera, tengo que dibujar mi circuito equivalente. ¿Okay? Y ya estaría obteniendo mi resistencia total y ahora ya puedo calcular la corriente total, ¿vale? Ya estaríamos obteniendo casi todo, ¿vale, jóvenes? Con este proceso. Porque ahora, lamentablemente, lo que les tengo que decir es que vamos a tener que partir del último diagrama al primero para poder resolver todo lo que nos pide el ejercicio. ¿Ok? Lo que hicimos al inicio fue ir haciendo más pequeño el circuito y ahora lo que necesitamos es ir haciéndolo más grande. Ahora lo que vamos a hacer es quitar lo que está del lado derecho, porque ya sabemos en el diagrama cuánto equivale cada una de mis resistencias equivalentes, y lo que voy a hacer es dejar en el lado izquierdo de la pantalla limpio para poder ir resolviéndolo. Entonces, vamos a partir del más pequeño.
En él voy a aplicar la ley de Ohm porque ya nada más tengo tres elementos, el cable, la fuente y la resistencia. Quiero saber la corriente total. La corriente total, en este caso, es la del voltaje entre las resistencias. Va a ser la resistencia total. El voltaje son 12 volts y mi resistencia total son 302.32 ohms. Entonces mi corriente total va a ser igual a, ¿ok? Vamos a simbolizarlo con miliamperes para que sea más fácil escribir todo lo posterior. Son 302.32 y entonces vamos a estar obteniendo un valor de 39.69 miliamperes. ¿Okay? Ya estaremos obteniendo uno de los valores que nos pide. ¿Cuál es la corriente total? Aquí ustedes se pueden preguntar, ¿y cuál es el voltaje total? Pues ese siempre va a ser el de la fuente. Entonces ya tenemos el primer apartado, tenemos el primer pues diagrama ya resuelto. Ahora tengo que subir al siguiente diagrama, ¿ok? Ya sé cuánto vale la corriente total. ¿Sí? Lo voy a poner en una flecha verde, pero ahora tenemos un inconveniente. Aquí tenemos una conexión en paralelo. Entonces, cuando estamos hablando de conexiones paralelo, tenemos que retomar a lo que hicimos anterior y sabemos que cuando estamos en paralelo, la fórmula que me va a servir es la de voltaje total es igual a voltaje 1, que es igual a voltaje 2, pero en este caso va a ser voltaje 1 y el voltaje de la resistencia equivalente 2. ¿Cuánto vale ese voltaje? Pues es el mismo de la batería porque está conectado totalmente. Entonces van a ser 12 volts, ¿ok? Si no nos acordamos, revisemos qué fórmulas sí vamos a utilizar cuando estamos viendo, pues, circuitos en paralelo. Y cuando ya tengo eso, y ya sé cuánto vale cada una de las resistencias, tengo que aplicar la ley de Ohm. Ahora para la corriente, que sería igual a la corriente, es igual al voltaje entre la resistencia. Para ello voy a escribirlo del lado contrario, ¿sí? De este lado, para poder resolverlo. La resistencia 1, bueno, la corriente de la resistencia 1 va a ser igual al voltaje 1 entre mi resistencia 1 y el otro que vamos a calcular es la resistencia equivalente 2. Entonces va a ser la resistencia equivalente 2, ¿ok? Es igual al voltaje en la resistencia equivalente 2 entre la resistencia equivalente 2. ¿Ok? Aquí sí se va a repetir mucho que digamos una y otra vez lo mismo. ¿Ok? Este apartado de aquí va a ser de este pequeño diagrama. ¿Ok? ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje va a ser el mismo para ambos. Va a ser de 12 volts entre la resistencia 1. La resistencia 1 equivale a 1000 ohms. El voltaje en la resistencia equivalente 2 vale 12 volts porque estamos en paralelo y mi resistencia equivalente 2 es la que estábamos obteniendo en el apartado que tiene su nombre. Son 433.33 ohms. Si hacemos las operaciones, ¿cuánto vamos a obtener, jóvenes? Son 12 entre 1000, serían 12 miliamperes y 12 entre 433.33 estaremos obteniendo un valor de 27.69 miliamperes. Como es paralelo, podemos comprobar que nuestro resultado sea correcto si sumamos las corrientes. Si sumamos ese valor más 12 miliamperes, estaremos obteniendo un valor de 39.69 miliamperes, que sería comprobarlo con el del anterior apartado del circuito, que es el de aquí. ¿Ok? Entonces ya estamos comprobando que las corrientes que estamos calculando son correctas. ¿Vale, jóvenes? Entonces ya tengo cuánta corriente circula por aquí, porque ya la acabo de obtener. Y sé que la corriente que circula por aquí es la corriente de mi resistencia equivalente 2, ¿ok? Por eso lo coloqué en un círculo rojo para saber que esas dos resistencias van a funcionar como mi resistencia equivalente 2. Hay que recordar que las resistencias equivalentes van a simbolizar cómo funcionan las otras que acabo de quitar. Entonces, ese apartado rojo, que si quieren se lo simbolizo con verde para que quede más claro que esa es mi resistencia equivalente 2, va a funcionar como la resistencia que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, su corriente va a ser la misma. Como sabemos que solo tiene una conexión, están en serie. Entonces, cuando están en serie, la fórmula que me va a servir va a ser la corriente total, que en este caso va a ser la corriente de la resistencia equivalente. ¿Cuál estamos analizando? La resistencia equivalente 2, ¿ok? Aquí viene su nombre.
si nos hacemos, si nos confundimos, va a ser igual a la corriente de la resistencia 2, que es igual a la corriente de la resistencia equivalente 1. ¿Okay? Solo estamos aplicando las fórmulas que vimos en el apartado anterior, pero ahora la estamos aplicando en grande. Estamos haciéndolo paso por paso. ¿Okay? ¿Cuánto vale la corriente en la resistencia equivalente 2? ¿Okay? Es la que acabo de obtener, es esta de aquí. ¿Okay? Y ese equivale a 27.69 miliamperes. ¿Okay? Ya estaríamos obteniendo cuánto equivale ahí. ¿Qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar la ley de Ohm, pero ahora para el voltaje. El voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, de igual manera, revisen en su ejercicio de serie y vean qué fórmulas son las que aplicaron ahí y cuáles son las que necesitamos. Se van a dar cuenta que son las que ya están en el cuadrito amarillo. Entonces, ya tengo eso. De igual manera lo voy a aplicar del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, para poder resolverlo. Entonces, tengo el voltaje en la resistencia 2, ¿ok? Voy a analizar lo que está encerrado en verde. Va a ser igual a la corriente en la resistencia 2 por la resistencia 2. Y de igual manera va a ser la resistencia equivalente 1 es igual a la corriente en la resistencia equivalente 1 por la resistencia equivalente 1. Aquí puedo nada más poner R2 o también puedo poner 2, ¿ok? Porque sabemos de qué resistencia estamos hablando. De igual manera, aquí puedo quitar el voltaje y simplemente dejarlo como 2 porque sabemos que eso estamos hablando de las resistencias que ya venían en el circuito original. Entonces, vamos a hacer la sustitución. ¿Cuánto vale la corriente de R2? Que como son iguales, sabemos que su valor va a ser de 27.69 miliamperes. ¿Okay? Y aquí también voy a tener 27.69 miliamperes. ¿Cuánto vale mi resistencia 2? Resistencia 2 vale 350 ohms. Y mi resistencia equivalente 1 vale 83.33, ¿ok? Ohms. Entonces ya estaríamos obteniendo eso de ahí. ¿Ok? Voy a ponerle, entonces, en este apartado, cuánto vale cada una de ellas. Porque si se dan cuenta que ya nos estamos haciendo pelotas porque son muchos, muchos cálculos. Entonces son 27.69 por 350. ¿Ok? Hay que recordar que estamos hablando de miliamperes. Entonces sería 9.69 volts, estamos hablando de volts, y en la resistencia equivalente 1 son 27.69 por 83.33. De igual manera, hay que recordar que estamos hablando de miliamperes, serían por 10 a la menos 3. Aquí estaríamos obteniendo 3.2.31 volts. ¿Cómo compruebo eso? Pues tengo que hacer la sumatoria. ¿Okay? Si yo hago la sumatoria, ¿cuánto me tiene que dar? Pues me tiene que dar el resultado del voltaje anterior. El voltaje anterior me estaba dando 12 volts. Entonces, son 9.69 más 2.31 y estaríamos obteniendo 12 volts. Entonces, siempre vamos a revisar el resultado anterior para comprobar si en verdad estamos obteniendo de manera correcta, pues, el siguiente paso. ¿Ok? Se dieron cuenta, como en el anterior calculamos la corriente, lo comprobamos con la corriente total del circuito. En este, como estamos calculando el voltaje, lo calculamos con el voltaje total o el voltaje parcial del circuito, que eran 12 volts. Y por último, vamos a calcular el último apartado de nuestro diagrama, que esto lo voy a dibujar con morado, y serían las resistencias que conforman a mi resistencia equivalente 1, que es este de aquí. Okay, perdón, se me fue, no encerré las resistencias que estamos analizando. Okay, las resistencias que estamos analizando son 3 y 4, que sería la corriente y el voltaje de la resistencia equivalente 1. Okay. Esto de aquí estaría funcionando como la corriente de la resistencia equivalente 1. Okay. Entonces, estamos en paralelo. ¿Qué fórmulas me van a interesar en paralelo? Pues son las mismas que ya estamos colocando aquí. ¿Okay? El voltaje total va a ser igual a mi voltaje 3, que va a ser igual a mi voltaje 4. Como dijimos, este 3 significa que estamos hablando de la resistencia 3 y este de aquí, que parece un triángulo, estamos hablando de la resistencia 4. ¿Cuánto equivale mi voltaje total o en este caso
voy a poner de qué total estamos hablando. Estamos hablando del voltaje en mi resistencia equivalente 1. ¿Cuánto es el voltaje en mi resistencia equivalente 1? 2.31 volts, que es el que acabamos de obtener aquí. ¿Ok? Entonces ya estamos obteniendo cuánto es el voltaje en cada una de ellas y qué fórmula voy a necesitar de la ley de Ohm. Voy a necesitar la de voltaje entre resistencia. ¿Ok? Aquí ya va a quedar más claro. Siempre voy a utilizar las mismas fórmulas si están en paralelo. Y si están en serie también va a suceder lo mismo. Voy a utilizar las mismas fórmulas. ¿Ok? En paralelo voy a utilizar los voltajes y la ley de Ohm en corriente, y en serie voy a utilizar las corrientes y la ley de Ohm, pero para calcular voltaje. Entonces ya tengo esto. Voy a aplicar de igual manera en la parte izquierda la ley de Ohm, que sería la corriente de la resistencia 3 es igual al voltaje 3 entre la resistencia 3, y la resistencia 4 es igual al voltaje de la resistencia 4 entre la resistencia 4. Entonces, ¿cuánto equivale mi voltaje? Ambas son iguales, 2.31 volts, y mi voltaje 4 son 2.31 volts. Entonces, mis resistencias, ¿cuántos son? Mi resistencia 3 vale 100 ohms y mi resistencia 4 vale 500 ohms. De igual manera, lo vamos a escribir en 1000 amperes para que quede más, pues más bonito, más fácil de entender. Entre 100 estamos obteniendo 23.1 miliamperes. ¿Ok? Y por otra parte, si hacemos 2.31 entre 500, estaremos obteniendo 4.62 miliamperes. También podemos comprobarlo. ¿Ok? Hacemos la suma y nos va a estar dando un resultado de, estamos sumando 23.1 a la menos 3 más 4.62 a la menos 3. Y eso vamos a estar obteniendo un resultado de 27.7 miliamperes. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Tenemos que comprobarlo con la corriente del apartado anterior. ¿Cuánto valía el anterior? 27.69 miliamperes. Entonces, ya estamos comprobando en cada uno de los apartados que sí está bien hecho mi cálculo, porque lo estoy comprobando idénticamente con lo que hice anteriormente. ¿Cuáles van a ser mis resultados o cuáles van a ser lo que a mí me interese? Solo los que tengan números, ¿ok? Las resistencias equivalentes no nos interesan para nada, simplemente me ayudan para resolver el ejercicio. Este de aquí me va a servir porque estoy hablando de la resistencia 3. Este de aquí es el de la resistencia 4. Estos de aquí son los voltajes de mi resistencia 3 y 4. ¿Ok? Este de aquí es mi voltaje de la resistencia 2. Este de aquí es mi voltaje, mi corriente de la resistencia 2. Ok. Este de aquí es la corriente de mi resistencia 1. Aquí tengo el voltaje de la resistencia 1. Y aquí son los voltajes y las corrientes totales. Entonces, solo los que están en azul me van a interesar. Los que digan resistencias equivalentes me van a servir para el cálculo, pero no para mostrarlos en el resultado, porque esos solo son equivalencia. Solo nos ayudan a que sea más simple el ejercicio. ¿Ok? Sé que es más laborioso, sé que parece intimidante al inicio, ¿ok? Pero solo es un proceso. Que primero calculen la resistencia equivalente, como lo hicimos, haciendo diagramas pequeños, diagrama pequeño, diagrama pequeño, y ya cuando lleguemos al diagrama equivalente total, pues ahora tenemos que subir, ¿ok? Las fórmulas que vamos a utilizar son las mismas siempre, así que nada más noten que lo único que cambia es el nombre, ¿ok? El nombre que hace referencia. Yo les recomiendo que cuando vayan a hacer el análisis, encierren qué resistencias son las que están estudiando. ¿Ok? ¿A qué me refiero a eso? En este de aquí, en el primerito, lo encerré en morado y es la resistencia equivalente 1. En el segundo, lo encerré en verde y la resistencia equivalente 2. Ahora lo voy a encerrar en amarillo y ese de ahí equivale a mi resistencia total. Entonces, enciérrenlo y eso es lo que van a analizar cuando estén calculando voltajes y corrientes. ¿Ok? El más pequeño siempre me va a servir para calcular la corriente total o el voltaje total, dependiendo del ejercicio. Después, tengo que ver si está en paralelo o en serie. Si está en paralelo, voy a utilizar la fórmula de voltaje para circuitos en paralelo y la ley de Ohm, pero en la ecuación en corriente. Y si está en serie, voy a utilizar la corriente, ¿ok? La fórmula de corriente en la tabla que utilizamos y el apartado de voltaje de la ley de Ohm.
¿ok? Y va a suceder lo mismo si en el último apartado porque está en paralelo. Lo voy a dejar un poquito más claro en la tabla. ¿Ok? Aquí lo voy a colocar, lo voy a poner como mixto. Cuando estamos hablando de circuitos mixtos, las fórmulas que me van a interesar son esta de aquí, ¿sí? Cuando estamos hablando de circuito serie, y esta de aquí. Y por lo tanto, en la ley de Ohm, y lo voy a poner como ley de Ohm, me va a interesar, pero la de voltaje es igual a corriente entre resistencia, ¿ok? Mientras que si estamos hablando en paralelo, me va a interesar esta de aquí y esta de aquí. Y por consiguiente, la corriente es igual al voltaje por la resistencia en la ley de Ohm. Son las que vamos a utilizar siempre que tengamos circuitos mixtos. Las que le voy a poner un puntito son para comprobar. ¿Ok? Con esos voy a poder comprobar que mi resultado sea correcto de un paso a otro. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre que estamos hablando en mixto, me voy a regresar a este. Y no solo en mixto, jóvenes. Si vuelven a repetir los ejercicios que hicimos al inicio, se van a dar cuenta que solo aplicamos las fórmulas que están encerradas en el cuadrito y la ley de Ohm para poder resolverlo. Las otras solo sirven para comprobar que en verdad sea lo que estamos calculando. ¿Ok? Entonces, jóvenes, tenemos trabajo que hacer con los diferentes tipos de conexiones porque podemos encontrar desde un circuito muy pequeño hasta uno muy, muy grande. Sé que existen ya software que pueden obtener ustedes la resistencia equivalente. Si lo dibujan, lo pueden calcular desde su celular. Y hay circuitos, hay aplicaciones que ya son de paga que pueden dibujar totalmente cualquier circuito que yo les ponga, que les ponga cualquier profesor, y les va a dar la resistencia equivalente, y a veces ya hasta les da el voltaje individual de cada uno de los elementos. Ya ustedes nada más tendrían que ir revisando cuáles son los totales, cuáles son la resistencia, a qué se está haciendo referencia con cada uno de los valores, ¿ok? Pero como les digo, eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Sé que Android y Apple ya tienen ese tipo de aplicaciones que pueden ustedes visualizar eso e inmediatamente les va a dar el resultado. ¿Ok? Eso ya se los dejo a ustedes como comprobación si lo desean utilizar. ¿Ok? Como les digo, la mayoría o los que he llegado a utilizar yo son de paga. Entonces, eso ya queda a cada uno de ustedes. Nosotros nada más lo vamos a ver de manera, pues, en lápiz. Lo vamos a saber cómo comprender, cómo revisar, y aún así, ustedes tienen que hacerlo también a mano, pero si tienen la posibilidad o llegan a encontrar uno en línea, ¿ok? Aplíquenlo para que puedan revisar si su ejercicio es correcto. Y también para que vean ya, pues en animación, cómo va circulando la corriente, cómo va funcionando, ¿ok? Hay algunos en computadora que ya son un poquito más robustos y hasta les explica o les muestra si lo conectan mal, qué sucede, ¿ok? Como les digo, las resistencias no suelen suceder nada, pero si llegan a sobrepasar la corriente que viene, pues en las hojas de especificaciones del elemento, a veces el mismo software lo hace explotar o hace una animación de que se está quemando. ¿Ok? Eso ya se los dejo para los que tengan un poquito más de, pues, de dudas o que quieran aunar más en el tema, ¿vale? Si tenemos dudas o preguntas, con mucho gusto estoy para atenderlos y si no, nos vemos en el siguiente video.